Crónicas de espanto. Una vez más, desde el lugar de los hechos. Luego tempranito este domingo, porque ya cala el sol, este sol de primavera, y estoy buscando las pocas sombras posibles en esta plazoleta, la cual no está abierta todo el tiempo. Resguarda uno de los templos más icónicos de la ciudad de León. Y me refiero al Templo del Calvario. Como sabrán ustedes, mexicanos, prácticamente en la mayoría de las ciudades pequeñas, medianas y grandes de nuestro país, se elegía alguna elevación en proporción y en relación a la ciudad y al pueblo, para erigir algún templo, montar alguna cruz. Se le ponía por default al lugar el nombre de El Calvario, y en los Viernes Santo era el lugar primordial para la recreación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, o es decir, el famoso Vía Crucis. Pues sí, a unos cientos de metros de lo que es el centro histórico de León, Guanajuato, había esa elevación, pasando lo que es el conocido Parque Hidalgo, y más en dirección al norte, en la colonia Obregón, estaba ese cerro. Y ya que se hacía la recreación y el Vía Crucis de todos los años, decidieron por allá por el año 1850 construir un templo con una plazoleta o con un espacio suficientemente grande para que ahí se realizara el Vía Crucis en las estaciones finales, para que la subida al cerro se convirtiera en las estaciones anteriores de dicha devoción católica. Y por qué no, el templo albergaría las ceremonias litúrgicas no solo de ese día, de ese viernes, sino también que fungiera como un lugar de culto de manera regular. Se empezó a construir, tardaron cosa de 25 años aproximadamente. Para 1870 el templo ya estaba funcional. Incluso se recolectaba vía limosna y cooperación, pues moneda, efectivo, donaciones para completarlo. Era un templo digno, pero sencillo, si lo quieren comparar con los otros que estaban construidos en el centro de la ciudad. Ahora mismo, aquí a la lejanía, en la sombra lo veo, con un frontispicio estilo romano o griego, con 6 columnas. Muchos dicen que se parece al Olimpo, pues más bien yo veo que es la ocurrencia del arquitecto y del sacerdote encargado del momento. Porque si bien la parte frontal tiene todo el estilo de las construcciones romanas y griegas, pues tiene una cúpula más bien estilo italiana, la cual está directamente sobre el altar. Como no iba a ser una parroquia ni una vicaría, pues no era necesario construirle altares laterales, sino simplemente el altar central como un lugar de culto y de devoción. Y eso fue lo que ocurrió. Una vez que se construyó el templo, pues el camino para llegar se convierte también en camino habitable, en calles. Pegadito se construyó un asilo, que en aquellas épocas, donde el padre Yermo, conocidísimo personaje histórico de esta ciudad y también de Puebla, tenía una instalación para ayudar a los más desprotegidos. Pero la primera tragedia ocurrió a finales del siglo XIX. Por allá por 1888, cuando León era, y bien dicho por las personas de aquella época, una de las ciudades más pujantes del país, la primera fábrica que se apoyó en electricidad para construir, para transformar
De hecho, estuvo en León, Guanajuato. Y parece ser que la segunda ciudad en importancia económica después de la Ciudad de México. Pero era proclive a las inundaciones que llegaban de Sierra de Lobos y de otras sierras. Hete aquí que por el año de 1888 ocurrió una gran inundación que provocó que aproximadamente una cuarta parte de la ciudad, en cuanto a sus habitantes, desapareciera. No solo por los que se ahogaron, sino por aquellos que prefirieron mudar incluso hasta la capital del país, dado que la tragedia dejaba muy malos recuerdos. Y como toda inundación, la gente acudió a las partes altas de la ciudad. ¿Y cuál era la parte alta más cercana? Pues es eso, el Calvario. Y ahí entonces el padre Yermo se hizo y se deshizo, porque aparte de las personas que ya cuidaba en el asilo que estaba a un lado del templo, se le llenó de todas las personas que, huyendo de los lugares inundados, saturaron los alrededores del templo del Calvario. Eso provocó que escasearan los alimentos, eso provocó muertes alrededor, eso provocó lamentos, eso provocó disputas. Pero pasó. Incluso el padre Yermo terminó por vivir en otra ciudad. Y la historia del templo se reconstruyó. Ahora se generó un orfanatorio, un asilo, pero para niños, no para mayores. Y una congregación de religiosas se hacía cargo del cuidado, de la educación y manutención. Había un capellán encargado del asilo y también, pues, del templo del Calvario. Y ya para principios del siglo XX, ya avanzada la segunda década, había cambiado México con la victoria de los revolucionarios, aunque terminaron por matarse entre ellos. Bien lo saben ustedes. Pero la vida en León seguía, y ya las calles aledañas al Calvario iban engullendo aquel promontorio y acercándose las casas habitadas. Poco a poco se construyó también después una escuelita. Ahora lo veo. Aquí está una primaria y una secundaria, junto a lo que sigue siendo una especie de orfanatorio que tienen unas religiosas todavía. Pero hace menos de 100 años, una de esas religiosas era Sor Leonor. Monja alegre, joven, dinámica, de una sonrisa cautivadora, ante la cual tú no dudabas que fuera portadora de la presencia de Dios. Servicial, convencida de su vocación, ayudaba a los niños, era comedida con sus superioras, cantaba como los mismísimos ángeles, y era una estrella en ascenso en ese universo clerical y religioso que constituían las congregaciones religiosas. Y pasaban los días y el templo se utilizaba para los parroquianos y para los niños. Y recuerden que en aquella época, si uno quería comulgar, el ayuno eucarístico era de muchas horas. Prácticamente por eso las misas eran muy temprano, para que la gente cumpliera con las horas de ayuno, desde la merienda de la noche anterior hasta la misa que era de 6 o de 7 de la mañana. Ya misa de 8 era muy tarde. La gente probablemente rompía el ayuno incluso con un café. Entonces, la misa de 7 era la misa a la cual acudían las religiosas y los niños mayores, aquellos dispuestos y capaces de entender los misterios de la Eucaristía, y aquellos que, habiendo hecho su primera comunión, podían comulgar con el correspondiente ayuno eucarístico de toda la noche. Y todas las mañanas, Sor Leonor y otra religiosa acompañaban a esos niños mayores junto con las personas madrugadoras que acudían a la misa de 7. Dado que ya se juntaba y que no había un sacristán lo suficientemente, vamos a decirlo así, responsable, se le encargó a
Sor Leonor que tuviera el privilegio de hacer las veces de campanera para esa misa de la mañana. Y ella, feliz y contenta, todos los días se levantaba desde las 5:30, hacía sus oraciones con las compañeras. Cuando le tocaba despertar a los niños mayores, lo hacía, pero tocaba las campanadas correspondientes de primera, segunda y tercera llamada antes de la misa de 7. O sea que desde las 6:30 había que estar pendientes. El templo del Calvario es un templo sencillo. No tiene torres, tiene solo una cúpula. Entonces la campana estaba por el lado izquierdo, si miramos de frente, con una especie de campanario en forma de umbral, desde el cual había una viga y la campana se sostenía. El padre había conseguido una campana en donación. El padre no había pensado que era una campana demasiado grande. A él le gustaba porque sonaba más fuerte y para él eso era una ventaja. Sin embargo, Sor Leonor empezó a dar sus campanadas un día y cuando jalaba la campana por la parte exterior de la plazoleta, de repente sentía algún crujido. No decía nada más. Entraba a la misa. Después de eso, al siguiente día, volví a escuchar otro crujido que ya le parecía preocupante. Como si la viga de madera de la cual se sostenía la campana no pudiera resistir por mucho tiempo. Le comentó al padre Prudencio, que parece ser de Prudencio no tenía nada, y le dijo: mija, no te preocupes, esta campana se usa solamente 2 veces al día. Y no puedo gastar ahorita en otra viga, y más que en la viga, imagínate en los albañiles que tengo que contratar para que suban, para que reparen, para que cambien. No, son años difíciles. No te preocupes, tú sigue. Estás haciendo muy bien tu labor. Y pues Leonor lo hacía, efectivamente. La noche anterior dejaba todo preparado ahí en el presbiterio para la misa. El vino, las hostias, ustedes lo saben, porque eran épocas en que una mujer no podía cruzar el famoso presbiterio, el área aledaña al altar. Y entonces el sacerdote se servía a sí mismo al momento de la celebración. Pero quedando todo preparado desde la noche anterior, no se profanaba ninguna regla de las de aquella época. Y en la mañana, desde las 6:30, daba la primera, segunda y tercera. Pero llegó precisamente la cuaresma de aquellos años. Y precisamente en un viernes en que estaban los niños pues ayunando también, y con el ayuno, y las monjas también, pues con el ayuno propio de la noche, y con esta hermana, que por ser viernes, pues igual se vio un poco de debilidad por no desayunar, pues era parte de un sacrificio que se ofrecía a nuestro Señor Jesucristo, que había muerto por nosotros en la cruz. Y en ese viernes fatídico dio la primera campanada. Pasaron los 15 minutos, dio la segunda campanada. Ya había algunas personas dentro del templo, en actitud de meditación. Parece que alguno de ellos se escuchó un crujido más fuerte. No le dio más importancia, porque si eso se escuchaba por fuera del templo. Llegó el padre, entró, comenzó la misa, con los rezos en latín y los cantos permitidos, y salió Sor Leonor a dar las terceras campanadas. Y sonó la primera, sonó la segunda, sonó la tercera, y luego la seguidilla de júbilo, que son varios campanazos continuos, cuando de repente se escucha un crujido al interior del templo, y se oye un grito, pero que se ahoga en menos de un segundo,
y un clang, una campana, como que diera contra el piso. La gente se asusta. El padre también suspende la misa. Los niños quedan bajo control de la otra religiosa encargada ese día. Y salen los fieles y camina el padre con ellos. Salen del templo, dan la vuelta a la plazoleta, descubren con horror que ahí estaba la campana, que la campana prácticamente estaba encima de Sor Leonor, que le cubría el cuello, la cabeza, y que había pedazos de viga por todos lados. Rápidamente se acercaron, empezaron los gritos, empezaron los sustos, y entonces, como pudieron, entre varios, levantaron la campana. Una vibración metálica aterrorizante empezó a percibirse entre todos los ahí presentes, y los niños lloraban, y los adultos se asustaban y algunos se persignaban. El sacerdote, sudando gruesas gotas por el esfuerzo de levantar la campana junto con algunos fieles, lo consiguieron y vieron la cabeza prácticamente deshecha de Sor Leonor, y vieron que prácticamente el cuello estaba sesgado, como si la parte externa de la campana hubiera servido de una especie de guillotina. El cuello estaba machacado. Como pudieron, entre llantos y gritos, fueron por una especie de camilla provisional. En aquella época, pues no había servicio médico forense. Se avisó a la superiora de la congregación, se levantó el cuerpo y se le hicieron las honras fúnebres. Todo el mundo guardó el recuerdo de Leonor como aquella monja alegre, como aquella cumplidora del deber. Pero aquellos que vieron la cabeza prácticamente separada del cuerpo de Leonor por culpa de aquella campana, se quedaron con un recuerdo terrible en sus mentes. Parece que la vida siguió, y la muestra la tengo aquí enfrente. Ahorita que no hay misas y que el sol pega, y por eso hay cierta soledad en esta mañana de domingo. Pero comentan los que viven por aquí, los que vivieron, sus padres y sus abuelos, que a veces por las noches de los viernes y también de Cuaresma, pues conviene refugiarse temprano aquí en las casas pegadas al Calvario. Que si bajas por unos taquitos, allá que hay de los buenos puestos, pegados a López Mateos y en la parte baja del Templo del Calvario, pues que bajes en coche y que subas en él, en Uber o por aventón de un amigo, porque en estas calles muy muy cercanas, o incluso si algún joven travieso se brinca la reja y está en la plazoleta de aquí del Templo del Calvario, pasada la noche o incluso a la madrugada, puede toparse con el discurrir de una monja con un cuerpo que no camina sino que flota en el aire, y que cuando tú la observas es efectivamente el espíritu de Sor Leonor, la monja sin cabeza del Calvario. Esto es todo. Gracias por su escucha, amigos, y como saben, nos vemos cada domingo. Crónicas de Espanto.